La ecuación del equilibrio es cuerpo más mente más espíritu. Hola, mi nombre es Santiago Garrido y en este día pues nuevamente terminamos de hacer la fabulosa lectura del libro La biología de la creencia del doctor Bruce Lipton. Es un libro que empezamos a leer ayer. Por ahora seguimos un poquito avanzando dentro de los previos. Antes de entrar a los capítulos nos quedamos iniciando el capítulo número 1. Y es uno de los pocos libros que decidí leer los previos, el prólogo, la introducción, para poder tener más claro cómo realmente es la perspectiva que tiene este libro para poderlo aplicar dentro de los aprendizajes que hemos tenido durante todo este año, durante este club de lectura. Una de las cosas fundamentales que hay que o cabe recalcar dentro del tema es que la persona que escribe es una persona que viene de la parte científica, ¿sí? Una parte donde se enfoca principalmente en lo que es el estudio de la genética como tal, el estudio de las células como tal, el estudio de los microorganismos, micropartículas, el ADN, todo lo que es lo que hoy se denomina la famosa epigenética, porque parte de lo que yo he escuchado sobre la teoría de la epigenética de la medicina molecular en estos últimos tiempos, pues realmente me quedó resonando igual que la medicina germánica, ¿no? Y, y la verdad, dentro de ese punto y dentro de ese aspecto, entendemos que hay una parte fundamental que no hay que dejarla fuera de la ecuación, ¿no? Porque esa parte fundamental que no debería quedarse fuera de la ecuación se denomina parte espiritual. Y hay un quiebre completo dentro de lo que es la ciencia agnóstica, donde no se cree nada sobre el tema del creacionismo, donde no se cree nada sobre un ser superior, donde no se cree nada sobre dogmas y teorías filosóficas que hablan justamente de que nosotros venimos de un ser superior, de que a través de este concepto es como se elimina la teoría darwinista del tema de la evolución. Es una contraposición completa de lo que es el neodarwinismo, buscando aspectos como es el tema de lo que en este caso se denominaría los pasos evolutivos dentro del ser humano. Y una de las cosas que en cierto punto tendríamos que entender es que justo hoy en la mañana, antes de hacer la lectura, estuve escuchando un audio y hablaba justamente del tema del famoso eslabón perdido, ¿no? Que hay una parte donde hay un salto cuántico entre el homínido o el mono y llega al sapiens, al homo sapiens, y dentro de ese eslabón perdido que existe entre esa evolución, esa famosa evolución que nosotros, mucha gente cree, ¿no? que existe, en ese aspecto pues yo creo que muchas de las personas nos estamos preguntando ciertas cosas, ¿no? A veces yo no sé si te pasa a ti, si te has preguntado alguna vez si existe realmente un Dios, existe realmente un ser superior, existe realmente un Padre que nos creó. ¿Te has puesto tal vez alguna vez a renegar con este Padre creador y has dicho, ¿por qué estoy viviendo esta vida así? ¿Por qué? ¿Por qué me has dado una vida así? ¿Por qué tienes que ser tan drástico? ¿Por qué tienes que ser tan, en cierto punto, hasta negativo, podríamos llamarlo, negativizado? Hay personas con las que yo he compartido y me han dicho, sí, pues yo la verdad no creo en Dios porque yo creo que es un ser un poquito falto de cerebro, ¿sí? Y obviamente disculpando cada una de las perspectivas, porque la idea en este punto es un poquito entender y escuchar las diferentes perspectivas. Creo que es un ser tonto, así es lo que me han dicho, porque ¿cómo nos puede hacer sufrir tanto? ¿Cómo puede permitir que sucedan todas las cosas que estamos viviendo actualmente a nivel de lo que es el planeta?
No debería existir enfermedades, no debería existir pobreza, no debería existir escasez. Si tenemos un ser que supuestamente es un creador, que lo tiene todo y que tiene a la mano todo, ¿por qué ese todo o esa abundancia que tiene no es para nosotros? Porque algunos sienten esa escasez en su vida. Y después de tanto hablar, tanto conversar, de pronto un poquito indagar dentro del tema, hay gente que tiene enfermedades físicas, problemas físicos como tal, que, como lo dije en algún video, terminan diagnosticándose médicamente con la medicina alopática tradicional como enfermedades incurables. Entonces, ya les dije qué significaba incurables, que se pueden curar desde dentro, son incurables, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay otro tipo de personas que en un cierto punto tienen problemas mentales, ¿no? Y dentro de ese aspecto, nuestro cerebro empieza a crear un sistema de salvaguarda, un sistema de seguridad, podríamos decir. Cuando ve cierto peligro, en cierto punto bloquea ciertos programas y empieza a producir los famosos olvidos, el famoso Alzheimer, y puede producir también otro tipo de desbalances mentales como esquizofrenia, y cualquier otro tipo de diagnóstico médico psicológico que en cierto punto podríamos encajonarlo dentro de un aspecto en base a la medicina normal y tradicional, ¿no? Ahora, todo este tema, todos estos desbalances mentales y desbalances físicos se dan porque obviamente hay la parte de la ecuación que falta, ¿no? Por eso es que decía, la ecuación del equilibrio es cuerpo más mente más espíritu. Si falta la parte de la ecuación que sería el espíritu, que normalmente es lo que tenemos casi la gran mayoría desconectados, porque tal vez en cierto punto creemos en Dios, ¿sí? Tenemos o seguimos a un grupo religioso, a una cualquiera que sea, sin entrar en ninguna discusión, creemos en un grupo religioso que nos lleva hacia el camino a conectarnos con Dios. Después de toda lo que he visto a mi alrededor, sin querer herir susceptibilidades, he visto que algunos de estos caminos, hablando del tema religioso, más que acercarte a Dios, al Padre Creador, como tal, termina alejándote de Él. Y lo digo por experiencia propia. Es mi perspectiva personal, es parte de mi despertar, es parte de lo que yo he encontrado en mi vida, es parte de mi conocimiento como de mí mismo, como tal, de que sí he pasado, he visto, conozco al menos las 7 principales religiones. Algunas de estas he estado dentro de estas religiones, nací en una específicamente, me desarrollé en una específicamente, vi los caminos que a dónde llevan este tipo de religiones, y algunos de los caminos más te alejan del Padre Creador que te acercan o te apegan al Padre Creador, porque te llevan a crear supuestos intermediarios entre tú y el Padre, supuestas desconexiones que existen entre tú y el Padre, y te llevan obviamente a tener miedo, te llevan obviamente a crear culpa en tu vida, y las consecuencias de este tema son deficiencias, o en este caso son desequilibrios en la parte mental, o desequilibrios normalmente, que es lo que más sucede, en la parte física, lo que nosotros denominamos enfermedades. ¿Cuál es una de las más comunes enfermedades que hemos visto? Y por eso es que leímos el libro pasado. Se denomina hoy a una enfermedad lo que es la obesidad. Y si tú eres gordito o gordita y no te sientes bien como estás, y dices, ay, quisiera adelgazar, ay, me siento muy pesado, ay, estoy con el metabolismo lento y todo un sinnúmero de cosas, y hoy se puede hasta catalogar, se puede hacer una ciencia completa de lo que es tema nutricional para poder enseñar cómo alimentar a una persona para poder regular todo su metabolismo. Me atrevo a decir, y esto después de todo lo que he estado escuchando, si hablamos de una evolución como ser humano y salir del famoso Homo sapiens y llegar a subir a un humano
desde otro punto de vista superior, que por ahora pues no sabría cómo catalogarlo como tal, ¿no? No sabría cómo catalogarlo. Deme un segundito, estoy con una falla con este tema de la otra transmisión. Esperemos que ya se pueda recuperar esto. Ok, entonces la idea fundamental detrás de todo este tema es justamente el entender cómo funciona esta biología trinita, este triángulo de poder que es mente, cuerpo y espíritu. Me atrevo a decir que en este aspecto nuestra evolución como seres humanos, como de lo Homo sapiens a la siguiente salto evolutivo que estamos ya viviendo probablemente, puede haber muchos cambios físicos dentro del tema y estoy buscando investigar porque claro, no hay base científica todavía puesta dentro del tema, son de pronto teorías que por ahí las escuché, que las estoy corroborando, que las estoy probando dentro de mi ser mismo, dentro de mi cuerpo, algunos aspectos, algunas situaciones, como es el componente básico de nuestro cuerpo, que en este caso es carbono, que a través del metabolismo se genera la energía y obviamente pues se produce el anhídrido carbónico como resultado de la respiración y todo un sinnúmero de procesos biológicos que tenemos dentro de nuestro cuerpo para poder obviamente funcionar con, no sé, 5, 7 o máximo 11 Hz de energía, poder utilizar de pronto un 10 o 20% en el mejor de los casos, hablamos de un 10% de lo que es nuestra parte cerebral, de todo el poder de nuestra parte cerebral, activar tan solo 2 fibras de nuestro ADN, con esas 2 fibras poder desenvolvernos en la parte en la que nos encontramos físicamente en la parte actual, ¿sí? Es como un ejemplo, sería como que estuviésemos dentro de un juego y estuviésemos en nivel 1, ¿sí? En nivel 1 del juego, y dentro del juego tenemos solamente cierto tipo de habilidades y herramientas que nos permite este juego, ¿no? Las personas que les gustan un poco los videojuegos pueden un poquito entenderme. Cuando uno va avanzando dentro de los niveles, pues va teniendo mayor posibilidad de tener más herramientas y más cosas, puede evolucionar, puede completar más su avatar, en este caso dentro del juego, y ese proceso es el que nosotros estamos viviendo actualmente. Yo sé que muchas personas de pronto van a dudar de este tema porque vivimos enfrascados en un mundo donde la realidad real que pensamos que es la realidad real, que es el mundo exterior que nosotros estamos teniendo dentro de nuestros 5 sentidos, no nos alerta o no nos avisa sobre estos cambios que estamos viviendo actualmente. La madre tierra, Gaia o la Pachamama, como normalmente decimos, está pasando un proceso de mutación como tal. Está entrando en un proceso de evolución como tal, o entró ya, mejor dicho, en un proceso de evolución como tal. Se habla mucho de el cambio de órbita en cierto punto, para los terraplanistas esto no tiene sentido, ¿sí? Pero bueno, es parte de lo que he estado un poquito investigando dentro del tema. Me identifico mucho con el autor del libro, porque obviamente se sale de toda la rueda, se sale de todo el círculo prehecho y dicho y que está escrito y que la ciencia dice y que todo está escrito para poderlo seguir, ¿no? Nada está escrito en una piedra donde no se pueda modificar. Absolutamente la evolución nos ha dado las palabras exactas con las cuales nosotros podamos avanzar en un cierto punto y modificar parte de la historia. Y estamos hablando hoy de una evolución como tal. Yo creo que existe un Dios superior, un ser superior, un Padre creador, que es este ser que a nosotros es esta fuente que a nosotros nos dio la vida, de la cual nosotros somos imagen y semejanza de Él. Creo obviamente que dentro del proceso
del ser humano como tal, del Homo sapiens como tal, existen procesos evolutivos y saltos, probablemente saltos cuánticos tipo eslabones perdidos, como el famoso del neodarwinismo, donde se habla de este tema del famoso eslabón perdido. Probablemente estemos viviendo una fase donde haya un salto cuántico en la biología física de nuestro ser, y por esa misma razón es que decidí cambiar totalmente todo el esquema en el cual yo estaba desarrollando. Porque normalmente la mayor parte de personas nos enfocamos en trabajar, en pagar las deudas, nos enfrascamos tanto en este juego Matrix en el cual estamos viviendo, que nos olvidamos de partes fundamentales, ¿no? Y una de las partes fundamentales a la que yo me estoy dedicando actualmente para mi cuerpo, para mi ser, es trabajar y equilibrar mi mente con mi cuerpo y con mi parte espiritual. Y lo que en cierto punto estoy encontrando dentro de toda la investigación, dentro de toda la prueba-error que estoy haciendo dentro de mi ser como tal, puedo en un cierto punto asesorar, ayudarles a otras personas y darles un punto de vista para que obviamente pues se puedan visualizar dentro de este aspecto. Por ahí entendí algunas cosas, he entendido algunas cosas, hemos seguido leyendo algunos libros, algunos documentos, he estado en cursos, no he dejado de documentarme dentro de este aspecto para poder un poquito entenderme y un poquito definir una teoría más clara de la parte en la que estamos viviendo y desarrollándonos actualmente. Por eso es muy fundamental que todos y cada uno de nosotros lleguemos a un grado de conciencia, ¿no? Estoy hablando y lo he repetido N veces dentro de mis cápsulas. Vivimos la década de la conciencia desde este año 2020 que ya pasó hasta probablemente el año 2030, un año o una década completa de despertar completo de conciencia, donde cada uno de nosotros en un determinado momento podríamos entender en el juego en el que nos estamos desarrollando cuáles son las reglas del juego con las que tenemos que jugar y qué es lo que tenemos que cuidar dentro de nuestro juego. Que en esta parte fundamental yo he visto que una de las cosas, si hablamos de que estamos dentro de un juego de video, cuando tú entras en un juego de video, ¿qué es lo que tienes que cuidar? Lo primero que tienes que cuidar es que no te maten, ¿no? Que no termines con la vida pequeñita, ¿sí? Porque obviamente pues eso va a hacer que pierdas vidas dentro del juego, hablando de un videojuego, y que en un momento determinado no llegues a culminar el juego, no llegues a terminar ese juego, porque obviamente te aparece la palabrita Game Over, ¿sí? El juego terminó, porque no alcanzaste a llegar a cumplir los niveles, porque no cuidaste tu vida dentro de este proceso. Y uno de los templos que nosotros tenemos que cuidar mucho es nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nuestro cuerpo físico debería ser una de las cosas que más deberíamos cuidar en la época en la que estamos actualmente. Y la conciencia que nos dio todo lo que es esta Matrix a través de la pandemia y de todo lo que se dio con el tema del COVID-19, yo creo que a la gran mayoría nos hace despertar en un cierto punto para lograr cuidar nuestro cuerpo más, apreciar más el tema de la salud física. Segundo aspecto que tenemos que cuidar y calibrar es nuestra mente como tal. Buscar cuáles son los pensamientos que no son nuestros pensamientos, buscar cuáles son los programas mentales que dentro de nuestro sistema operativo están operando de forma automática sin tener nosotros el comando y la conciencia de estos. Estamos en una época de evolución donde el famoso neocórtex cerebral, la nueva corteza cerebral de nuestro cerebro, nos va a permitir llevarnos a un grado mayor de conciencia, ¿sí? A un grado mayor de conciencia, ya no de mente y de repetición y de grabación y de recuerdos. Tenemos que saber cómo gestionar los recuerdos que tenemos, cómo gestionar los archivos que tenemos grabados dentro de nuestro cerebro. Toda esta maraña de situaciones que se nos ha programado de forma mental, también tenemos que saber cómo manejarla y cómo controlarla. Y punto número 3, tenemos que volver a conectarnos con nuestro Padre Creador, volver a conectarnos con esa fuente creadora.
volvernos esos co-creadores de nuestra realidad con esta conexión que realmente nunca se perdió o teníamos la ilusión de que se perdió, porque obviamente vivimos en un mundo donde se nos llevó por caminos diversos y en cierto aspecto nos llegaron a separar. Cada uno de nosotros formamos parte de un todo, como las células, justamente como lo decía en la biología de la creencia. Cada parte de la célula tiene que trabajar de una forma colectiva. Y dentro de los seres humanos a nivel del planeta Tierra, nosotros también terminamos siendo células de este planeta, y lo que tenemos que hacer es trabajar de forma colectiva, trabajar como una conciencia colectiva superior. Y ese desarrollo, eso que en cierto punto podría ser valedero para nuestra evolución como tal, yo creo que para muchas personas terminaría siendo la parte faltante del despertar, o la parte de la ecuación del despertar que en cierto punto todavía está perdido. ¿Sí? Saber manejar la mente en cierto punto termina siendo fácil. Saber cuidar tu cuerpo también termina siendo fácil. El entender cómo te conectas directamente con tu Padre Creador, con el Padre Creador de todos, que termina siendo el mismo, también termina siendo fácil. Lo difícil lo volvemos nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando pensamientos que nos siguen jalando al retroceso, a la falta de conciencia, seguimos alimentándonos y seguimos teniendo cualquier tipo de vicios físicos que van llevando a la degradación de nuestro cuerpo físico. Y seguimos desconectándonos de nuestro Padre Creador a través de cualquier tipo de herramientas que tengamos. Llámese ciencia, llámese religión, llámese cualquier tipo de cosas, ¿sí? Porque en cierto punto, si hay algo, si hay alguna filosofía que te conecte directamente con el Padre Creador, creo que sería lo más beneficioso para tu vida. Pero si hay algo que crea un intermediario dentro de eso, y ese intermediario busca algo, y busca persuadirte, busca programarte, busca dirigirte hacia algún aspecto, creo que deberías dudarlo. Como yo lo dudé hace algún tiempo atrás, y en ese punto es en el que yo estoy buscando una luz dentro de ese aspecto, una luz al final del camino, que ya la encontré. Al final del camino ya está la luz. Al final de toda esta época de tribulación, este Armagedón, o esto que estamos viviendo actualmente, esta época de crisis, ya ganó la luz. Estas son las últimas fases del día a la oscuridad. Y si vemos todo lo que hay detrás de las últimas patadas, ustedes mismos se van a ir dando cuenta, todo lo que estamos pasando. Y ustedes van viendo la desesperación y el miedo que tiene la parte negativa, o a dónde nos quieren llevar dentro de la parte negativa, para poder oscurecer esa luz que tenemos dentro de nuestro interior. Ese Dios interior que está como parte pequeñita, oscura, por ahí escondida, esa parte que fue puesta desde que nosotros nacimos, esa parte espiritual que en algún momento pues va a brillar como la luz que es, y conectarse directamente con el Padre. Bueno, no quise hacer este tema un poquito extenso, pero bueno, se extendió. Creo que este libro nos va a sacar algunas cosas a la luz dentro de todas estas teorías que tenemos dentro de la cabeza. Si a alguna persona le sirve, le resuena algo de lo que estoy diciendo, pues suscríbanse, síganme, escuchen esto a través de mis canales oficiales, Alfa San Martín, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Sigan mi blog www.estilodevida.club y dense cuenta de la evolución que hay entre empezar a hablar desde el principio como un resumen de libros a la evolución que tenemos un año después. Y hoy 139 cápsulas de lectura, y las cápsulas primeras, justo que hacía un recorderis el día de ayer, veía que había videos que duraban 8 minutos, 10 minutos, y hoy ya estamos pasando los 20 minutos porque la información sigue siendo cada vez mayor. Todo el tiempo me está llegando más información, estoy cuadrando casi todo el rompecabezas que en cierto punto estaba como con las fichas desacomodadas, y hoy tengo cada vez más claro
cuál es mi misión, cuál es mi propósito, para qué estoy aquí. Y obviamente pues eso debería ser su primordial enfoque para ustedes. ¿Cuál es su misión y cuál es su propósito aquí, en el ahora, en el momento en el que estamos, en esta tribulación completa en que estamos manejando? Mi nombre es Santiago Garrido y nos vemos en una próxima cápsula de lectura. Que tengan un excelente día.